Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Kadir y Neslihan. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por un inesperado giro en la vida de Kadir Doğulu, quien recientemente fue visto en un hospital en un estado de gran angustia. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo su delicada condición, sino el hecho de que, según fuentes cercanas, su reacción al ver a Burak Özçivit fue intensa y emocionalmente abrumadora. En medio de rumores de crisis matrimonial y problemas personales, Kadir Doğulu ha dejado entrever sus verdaderos sentimientos con una declaración impactante. Amo a mi esposa, pero... Estas palabras han generado una ola de especulaciones sobre el verdadero motivo de su hospitalización y la conexión que tiene con Burak Özçivit. ¿Qué pasó en el hospital? Todo comenzó cuando Kadir Doğulu fue ingresado de urgencia en un hospital de Estambul. Aunque en un principio se especuló que se trataba de un problema de salud menor, testigos afirman que su estado emocional estaba completamente alterado. La situación se volvió aún más tensa cuando Burak Özçivit apareció en el mismo hospital por motivos aún desconocidos. Según fuentes cercanas, la presencia del actor fue suficiente para que Kadir sufriera una crisis de ansiedad y tuviera que ser atendido de inmediato por el personal médico. Parecía alterado, no podía controlar sus emociones, relató un testigo. Su reacción al ver a Burak fue de total desesperación. Pero, ¿por qué Kadir reaccionó así? ¿Qué relación tiene su estado con Burak Özçivit? El pasado conflictivo entre Kadir y Burak. Para entender lo que sucedió, es necesario remontarse a la compleja relación entre Kadir Doğulu y Burak Özçivit. Aunque ambos actores han trabajado en la misma industria durante años, su relación siempre ha estado marcada por la competencia y los rumores de enemistad. Una rivalidad profesional. Ambos actores han sido protagonistas de importantes series turcas y han sido considerados dos de los hombres más atractivos de la televisión. Sin embargo, su éxito ha sido motivo de comparación constante en los medios y entre sus seguidores. Desde hace años, han existido rumores de que Kadir Doğulu siente que Burak Özçivit siempre ha sido favorecido por la industria, lo que habría generado una tensión silenciosa entre ellos. 2. Un pasado amoroso compartido. Otro factor que ha alimentado la tensión entre ellos es la supuesta cercanía de Burak Özçivit con Neslihan Atagül, la esposa de Kadir Doğulu. Aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, los rumores indican que, antes de casarse con Kadir, Neslihan y Burak habrían tenido una relación muy cercana, lo que habría dejado una herida abierta en el corazón de Doğulu. Para muchos, esta podría ser la verdadera razón de la incomodidad de Kadir al ver a Burak en el hospital. Amo a mi esposa, pero, ¿qué significa esta declaración? Las palabras de Kadir han desatado todo tipo de interpretaciones. Algunos creen que se refiere a la presión que siente en su matrimonio y a la sombra de la relación pasada de Neslihan con Burak. Otros piensan que podría estar admitiendo una inseguridad personal que ha estado reprimiendo durante años. Algunas fuentes incluso sugieren que Kadir siente que su matrimonio ha sido afectado por su rivalidad con Burak. Amo a mi esposa, pero no soporto vivir con esta sombra sobre mí es una de las interpretaciones más populares entre los fanáticos de la pareja. Neslihan Atagül en medio de la tormenta. Mientras el drama entre Kadir y Burak continúa, Neslihan Atagül ha tratado de mantenerse al margen. La actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre la situación, pero fuentes cercanas aseguran que está preocupada por la salud emocional de su esposo. Quiere que Kadir se recupere y encuentre paz, comentó un amigo cercano. Pero también está cansada de los rumores y las especulaciones. Algunos seguidores han notado que Neslihan ha estado más distante en redes sociales, lo que ha generado aún más preguntas sobre el verdadero estado de su matrimonio. ¿Qué pasará ahora? La gran pregunta ahora es qué futuro le espera a la relación entre Kadir Doğulu y Burak Özçivit. ¿Podrán superar sus diferencias o esta última crisis marcará el punto final de su enemistad? ¿Cómo afectará esto a la relación de Kadir con Neslihan?
Habrá finalmente una declaración pública de alguno de los protagonistas de esta historia. Por ahora, lo único seguro es que este drama ha dejado al público con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los seguidores de los actores esperan ansiosos por conocer la verdad detrás de esta historia de rivalidad, amor y emociones intensas. ¿Será este el inicio de un nuevo escándalo en la industria del entretenimiento turco? El tiempo lo dirá. El inesperado episodio en el que Kadir Doğulu sufrió una crisis tras ver a Burak Özçivit en el hospital ha desencadenado una ola de teorías y especulaciones en el mundo del espectáculo turco. Mientras el actor luchaba contra una fuerte crisis emocional, sus palabras en medio de la conmoción no hicieron más que avivar el misterio. Amo a mi esposa, pero ¿qué quiso decir realmente? ¿Qué papel juega Burak Özçivit en esta historia? Está en peligro el matrimonio de Kadir Doğulu y Neslihan Atagül. Los medios turcos y los seguidores de los actores están en vilo, tratando de desentrañar lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. Kadir Doğulu, del éxito al colapso emocional. Kadir Doğulu siempre ha sido uno de los actores más queridos de la televisión turca. Su talento y su carisma lo llevaron a protagonizar exitosas producciones, y su matrimonio con Neslihan Atagül lo convirtió en una de las figuras más seguidas en redes sociales. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad parece ser muy diferente. En los últimos meses, Kadir ha mostrado signos de agotamiento y estrés, lo que ha preocupado a sus seguidores. A esto se suman los rumores de crisis en su matrimonio, supuestamente debido a su constante inseguridad respecto a la relación de su esposa con Burak Özçivit. Fuentes cercanas afirman que el actor ha estado lidiando con conflictos internos, y que su hospitalización podría ser la consecuencia de un colapso emocional tras años de tensión acumulada. Él no suele hablar de sus problemas, pero todo esto lo ha afectado profundamente, reveló un amigo cercano. ¿Qué sucedió en el hospital? Según testigos, Kadir Doğulu fue ingresado de urgencia en un hospital privado de Estambul tras sufrir un fuerte episodio de ansiedad. Al principio, se pensó que se trataba de un problema de salud menor, pero su estado se complicó al enterarse de que Burak Özçivit también se encontraba en el mismo hospital. La reacción de Kadir fue inmediata, se alteró, su pulso se aceleró y los médicos tuvieron que intervenir para calmarlo. Parecía haber entrado en pánico, comentó una enfermera que presenció la escena. Su estado emocional se descontroló por completo. Nadie esperaba que la presencia de Burak Özçivit generara un impacto tan fuerte en Kadir, pero lo cierto es que la tensión entre ellos ha sido evidente durante años. El verdadero origen de la rivalidad entre Kadir y Burak. Para entender lo que ocurrió en el hospital, es necesario remontarse a los conflictos pasados entre Kadir Doğulu y Burak Özçivit. Aunque nunca han trabajado juntos en un mismo proyecto, la competencia entre ellos ha sido constante. Ambos han sido considerados los galanes más cotizados de la televisión turca, lo que los ha llevado a ser comparados una y otra vez. Sin embargo, la verdadera razón de su rivalidad podría ser mucho más personal. La relación de Burak con Neslihan Atagül. El motivo principal de la tensión entre Kadir y Burak ha sido, sin duda, Neslihan Atagül. Antes de casarse con Kadir, Neslihan protagonizó la exitosa serie Kara Sevda junto a Burak Özçivit, una producción que los convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión. Su química en pantalla fue tan fuerte que, incluso después del final de la serie, los fanáticos siguieron especulando sobre un romance en la vida real. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.